Muy buenas tardes. Me da gusto estar con ustedes, me da gusto ver que separaron tiempo de su día. Hoy el calor estuvo especial, ¿verdad? Después de este fresquecito que teníamos, ahora el calor, bueno, esta es la realidad, así va a estar. Ahora sí se van a poder disfrutar las albercas, aunque no podemos ir. Todos los años cuando empieza Semana Santa, me acuerdo, hace frío, ¿verdad? Está fresco y no se puede aprovechar. Pero ya se va a poder, así que hay que irnos preparando psicológicamente para los calores que vienen, que ya saben cómo nos va aquí en el auditorio. Pero bueno, haga frío o calor, aquí vamos a estar, ¿verdad? Cumplimos nuestra responsabilidad. Hoy vamos a continuar nuestro estudio de Éxodo capítulo 32, vamos a ver la parte número 3, van a ser 4 partes en total. La semana pasada nos quedamos hasta el versículo 20. Hoy vamos a avanzar, que son 9 versículos más, y luego dejamos la oración de intercesión que nuevamente realiza Moisés para la cuarta y última parte de este capítulo. Así que recordemos brevemente lo que vimos hace 2 semanas en Éxodo 32, versículos 19 y 20. Dice, cuando Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió en ira y arrojó de sus manos las tablas de la ley, haciéndolas pedazos al pie del monte. Tomó entonces el becerro que habían hecho, lo arrojó al fuego, y luego de machacarlo hasta hacerlo polvo, lo esparció en el agua y se la dio a beber a los israelitas. Vimos las distintas teorías de por qué Moisés destruyó las tablas, ¿verdad? Que fue por su mal carácter, que no se pudo controlar, o después de ver lo que eran capaces de hacer con un becerro de oro, imaginó lo que podrían hacer con las tablas, ¿verdad? Hechas por Dios mismo, así que las destruye, según esta teoría, como para evitar que hayan sido también idolatradas las tablas mismas. Pero bueno, después de esto, que fue lo que vimos hace 2 semanas, Moisés se dirige a Aarón, a quien había dejado a cargo, y le cuestiona sobre el comportamiento de los israelitas. Éxodo 32, 21. Dice, Aarón le dijo, ¿qué te hizo este pueblo? ¿Por qué lo has hecho cometer semejante pecado? Fíjate la pregunta, ¿qué te hizo este pueblo? Me parece que las palabras de Moisés dejan ver o se percibe la idea de que algo tuvieron que haberle hecho para que Aarón hubiese hecho algo así, ¿verdad? Como que Moisés no se esperaba que Aarón fuese a hacer eso, así que imagina o deduce que algo le debieron haber hecho a Aarón. Digo, Moisés tenía experiencias difíciles con los israelitas. Recordemos en Éxodo 17, versículo 3 y 4, dice, pero los israelitas estaban sedientos y murmuraron contra Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto?, reclamaban. ¿Solo para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Clamó entonces Moisés al Señor y le dijo, ¿qué voy a hacer con este pueblo? Solo falta que me maten a pedradas. Así que Moisés ya sabe que el pueblo se puede poner violento. Lo sabe por experiencia propia. Moisés no sabe qué fue lo que pasó con Aarón y lo primero que le pregunta es, ¿qué te hizo este pueblo? Me parece que muestra la confianza que tenía en Aarón y trata de encontrar o deduce que algo le debieron haber hecho para que aceptara semejante barbaridad, ¿verdad? Respuesta de Aarón, Éxodo 32, versículo 22 al 24. Hermano mío, no te enojes, contestó Aarón. Tú bien sabes cuán inclinado al mal es este pueblo. Ellos me dijeron, tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué pudo haberle pasado. Yo les contesté que todo el que tuviera joyas de oro se desprendiera de ellas. Ellos me dieron el oro, yo lo eché al fuego, y lo que salió fue este becerro. No sé si notas el comportamiento de Aarón. ¿Qué es lo que está haciendo? Se pone como una víctima, ¿verdad? Él es una pobre víctima. Aprovecha la pregunta de Moisés. ¿Qué te hicieron, hermanito? Este pueblo malo. Yo nada más eché el oro al fuego y salió el becerro. O sea, él no hizo nada malo, no fue su culpa. El pueblo es el que está inclinado al mal. Él es una pobre víctima. Pero él era el responsable del pueblo. Él y Hur, ¿verdad? Que se considera que era el cuñado de Moisés, esposo de Miriam.
Él era el responsable del pueblo y el responsable responde por las acciones de aquellos que están a su cuidado. Sin embargo, Aarón no hace eso. De hecho, es exactamente el mismo proceder que Adán tuvo cuando Dios lo cuestionó. Recordemos en Génesis 3, versículo 11 y 12. Dios le pregunta a Adán, ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio de este fruto y yo lo comí. ¿Por qué le pregunta Dios a Adán? Porque Adán era responsable. ¿Por qué le pregunta Moisés a Aarón? Porque Aarón es el responsable. ¿Qué hizo Adán siendo él el responsable? Culpa a la mujer. Y de hecho le hace ver a Dios, tú me diste esta mujer. Tú me metiste en este problema. Ahora, algo muy similar pasa con Aarón, porque dice, este pueblo está inclinado al mal. ¿Y quién lo puso encargado del pueblo? Pues Moisés. Él no está haciendo nada malo, es el pueblo el que está mal. El pueblo le dijo que le hiciera un ídolo. Adán dice, la mujer que me diste, esa me dio de comer, y pues comí. Aarón dice, el pueblo me lo pidió, y pues yo nomás eché el oro al fuego y salió el becerro. Exactamente el mismo comportamiento, ¿verdad? Pero si Aarón, lo mismo que Adán, si son responsables, en el caso de Adán, de su mujer solamente, en el caso de Aarón, de todos los israelitas, si ellos son los responsables de que Dios sea obedecido, honrado, porque tiene una ley que todo el pueblo ya pactó que la cumplirían, ¿verdad? Y en esa ley había claramente especificados ciertos delitos que eran castigados con la pena de muerte. Entre ellos, hacer sacrificios a los ídolos. El pueblo conoce esa ley. Antes de que Moisés subiera, ya habían pactado, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué procede en este caso? ¿Cómo es que Aarón pretende hacerse la víctima cuando él es el responsable? Por más presión que recibas, nadie te obliga a pecar, ¿verdad? Aarón debió haber perdido la vida si fuese necesario con tal de permanecer fiel a Dios. Pero decidió, por su propio beneficio, para cuidar su propia integridad, decidió obedecer al pueblo y desobedecer a Dios. Y luego trata de quedar como una víctima. Es muy mala la excusa, ¿verdad? Aarón conscientemente decidió guardarse a sí mismo y desobedecer a Dios. Sin embargo, no quiere reconocerlo. Y luego dice el versículo 24, yo les contesté que todo el que tuviera joyas de oro se desprendiera de ellas. Ellos me dieron el oro, yo le eché al fuego y lo que salió fue este becerro. Como por arte de magia, ¿verdad? Ahora, ese becerro, como ya vimos, había dos opciones, que era de oro puro, todo completo, o que por dentro era madera y nada más estaba chapado en oro. No sabemos cuál de las dos opciones, pero al momento en que Aarón dice que lo echa al fuego, nos deja ver que es algo fundido, ¿verdad? No fue cincelado, fue fundido el oro y fue creado el becerro. Eso implica que tuvo que hacerse un molde para el becerro. Entonces lo que dice Aarón es que él echó el oro al fuego y salió el becerro. ¿Y el molde? ¿Quién mandó a hacer el molde? Aarón. ¿Cómo es que nada más salió el becerro de la nada? ¿Cómo es que omite la parte donde él manda a construir el molde y se encarga de que el proceso se lleve a cabo para que pueda tener el becerro? Es más, la gente ni siquiera pidió un becerro, pedían un ídolo. Fue, al parecer, creatividad de Aarón. Pero fíjate hasta dónde es capaz de llegar Aarón. Está tratando de salvar su pellejo, ¿verdad? Ante Moisés. Quiere convencerlo de que él no tuvo nada que ver y que es una víctima. Ahora, si tú fueras Moisés y escuchas eso de Aarón, ¿cómo reaccionarías? ¿Le creerías? ¿O te darías cuenta inmediatamente de lo patético de su respuesta? De lo patético de sus excusas. Es inexcusable. Me ha tocado conocer muchas personas así,
que claramente son responsables por lo que sucedió y aún así tratan de quitarse la culpa de encima, tratando de ponérsela a cualquier otro menos ellos mismos. Lo he visto en el trabajo, lo he visto en distintas familias, en distintas parejas de novios, en distintas circunstancias. En el trabajo, pues no sé, es que esta gente no quiere trabajar. Sí, ya sabemos, por eso estás tú a cargo de ellos, ¿verdad? Un gerente o un encargado no puede decir la gente no quiere. No, es tu tarea que ellos hagan el trabajo que les corresponde hacer. Y sabemos que no quieren, por eso estás tú ahí, para que ellos hagan lo que deben de hacer y te asegures. Y si no quieren, pues entonces levantes la mano con tiempo y digas, estas personas no están cooperando, ¿verdad? A pesar de que ya hicimos lo necesario. Hablas con los padres de familia, dices, es que esta mujer hace las cosas mal y no quiere orar. Bueno, ¿y qué haces tú siendo el responsable? ¿Cómo es que te encargas de que ella quiera hacer esas cosas? No, pues cada quien. Suficientes problemas tengo yo conmigo mismo. Estos hijos que no hacen caso, bueno, ¿y qué ejemplo les estás dando? ¿Qué disciplina hay en tu casa? No sé, yo tengo muchas cosas que hacer. No es culpa de ellos, no es culpa de ellos, es culpa de alguien más. Ahora, vamos a ver qué fue lo que hizo Moisés, pero no nos dice exactamente cómo reacciona con respecto a Aarón. Pero si pensáramos en términos humanos, antropomórficamente hablando, ¿cómo reaccionaría Dios? Sabemos que es imposible que Dios reaccione, ¿verdad? Él es eterno. Para reaccionar necesitas un antes y un después. Necesitas nueva información que no tenías para tener una reacción de la información. Es imposible que Dios reaccione. Pero poniéndolo en términos humanos, ¿cómo reaccionaría Dios? Para poder entenderlo, ¿verdad? De cierta manera. Moisés registra lo siguiente en Deuteronomio capítulo 9, versículo 20. Dice, asimismo, tan enojado estaba el Señor contra Aarón que quería destruirlo. Y también en esa ocasión intercedí por él. Esta ocasión es la segunda vez que sube la montaña, que la vamos a estudiar más adelante. Pero fíjate, tan enojado estaba el Señor contra Aarón que quería destruirlo. Está hablando en términos humanos, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios estaba tan enojado por lo que había hecho Aarón? Bueno, ya se le había anticipado a Moisés lo que estaba haciendo el pueblo abajo, pero no se nos había especificado qué es lo que Dios pensaba o sentía sobre el responsable Aarón. Habló en términos, Dios le dijo a Moisés lo que el pueblo entero estaba haciendo y que iba a descargar su ira sobre ellos. Moisés intercede por el pueblo. En este capítulo 9 de Deuteronomio, Moisés nos cuenta que volvió a subir al monte otros 40 días, 40 noches, y que intercedió de nuevo por el pueblo y por Aarón. Pero fíjate, estaba airado, ¿verdad? El Señor estaba tan enojado contra Aarón que quería destruirlo. ¿Cambió Dios entonces? ¿Estaba contento y luego oyó a Aarón y dijo, qué coraje me da? No, Dios siempre está airado con el impío, siempre. Y siempre se complace con el justo. Dios no cambia eso. El que cambia somos nosotros, ¿verdad? Si hago lo bueno, Dios se complace. Si hago lo malo, Dios se molesta. ¿Pero Dios se molesta? ¿En serio? Vamos a Mateo capítulo 17, versículos 16 al 17. La Biblia nos enseña, Jesús es la gloria de Dios, ¿verdad? Es la imagen del Dios invisible. Así como Jesús se portaba, refleja enteramente el carácter de Dios. Mateo 17, 16 al 17. Un hombre se acerca a Jesús, le dice, hablando sobre su hijo endemoniado, se lo traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo, no pudieron echar fuera al demonio. Versículo 17, generación incrédula y perversa, respondió Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme acá al muchacho. Y aquí tenemos un claro ejemplo en términos humanos, puesto que estamos hablando de Jesús, y cómo reacciona Jesús ante una situación muy similar. Si tú ves el contexto anterior, o todo el contexto del capítulo 17 y los versículos anteriores, Jesús acaba de descender del monte después de que se transfiguró. Y descendiendo del monte se encuentra con esta incredulidad. Nadie de sus discípulos puede echar fuera ese demonio, a pesar de que Jesús ya les había dado autoridad para hacerlo. Más adelante los regaña, le dice que es por su poca fe. Pero fíjate,
Jesús desciende del monte, se encuentra este pecado y ¿qué hace? Lo regaña, lo reprende. Generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? ¿A quién les está hablando? Pues a todos los que están ahí, incluidos los discípulos, ¿verdad? Pedro y Juan habían subido con Jesús. Ellos nomás estaban de que, ¿qué onda, verdad? De espectadores. A ellos no les cayó el saco. A los que estaban ahí y no pudieron echar fuera al demonio, son los que están siendo regañados. Ahora, normalmente no pensamos que Dios se comportaría así, ¿verdad? Por eso es que se nos hace muy fácil pecar. De alguna manera hemos llegado a la conclusión errónea de que Dios permanece totalmente inerte, sin ninguna emoción ni nada cuando pecamos. Ahora sabemos que hablar de Dios en la eternidad es imposible que esté reaccionando así, pero en términos humanos, el comportamiento de Jesús, con quien tendremos relación por toda la eternidad, esa es la manera en que nos vamos a relacionar con Dios, nos deja ver claramente cómo podemos visualizar la manera en que Dios se comporta ante nuestras situaciones, ¿verdad? Pecas y pensamos que no pasa nada y le perdemos el miedo, por así decir, perdemos el respeto. Lo hacemos como si fuese cualquier cosa. No estamos acostumbrados a pensar que somos regañados por Dios. Pero si Dios es justo, debe reaccionar así ante el pecado. ¿Me explico? Así que creo que sería bueno que por medio de lo que Jesús hizo y la manera en que Jesús reaccionó, nos hagamos una imagen, un concepto de cómo es Dios, ¿verdad? Y pensar que sí, se molesta con nuestro pecado. Entonces, Aarón está tratando de librarse de la responsabilidad que tiene haciendo pésimas excusas. Él es el responsable, pero no quiere dar la cara. No está dispuesto a reconocer su pecado. Dios está irado contra Aarón. Cada vez que nosotros pecamos y negamos nuestro pecado, debemos visualizar a Dios de la misma manera. Reacción de Moisés, Éxodo 32, versículo 25 y 26. Al ver Moisés que el pueblo estaba desenfrenado y que Aarón les había permitido desmandarse y convertirse en el hazmerreír de sus enemigos, se puso a la entrada del campamento y dijo: todo el que esté de parte del Señor, que se pase de mi lado. Y se le unieron todos los levitas. Analicemos con cuidado esto. Dice primero, el pueblo estaba desenfrenado, ¿verdad? Al ver Moisés que el pueblo estaba desenfrenado y que Aarón les había permitido desmandarse, dos palabras, desenfrenado y desmandarse. En el original son exactamente la misma. Se traduce según la concordancia exhaustiva Strong así: estar desnudo, perecer, vengar o evitar. Según el contexto, ¿estará hablando de venganza? ¿De que están pereciendo? No. ¿De que están evitando algo? Tampoco. ¿Cuál nos queda? Estar desnudo. La concordancia Strong, no la exhaustiva, dice que la palabra hebrea se debe traducir como dejar solo o dejarse ir. Entonces, dice el comentario de Helicos, en la danza lasciva y excitada de las orgías idólatras, que ya vimos que era muy probablemente lo que estaba sucediendo, porque los rituales egipcios y asirios y no me acuerdo de qué otras partes, cuando se adoraba a los ídolos, normalmente eran con intenciones sexuales, ¿verdad? Se convertían en orgías masivas. Incluso el dios buey de los egipcios estaba registrado que ese tipo de comportamientos está registrado históricamente. Entonces dice el comentario de Helicos, en la danza lasciva y excitada de las orgías idólatras, con frecuencia se dejaban a un lado las vestiduras y la persona se mostraba indecentemente. Los bailarines egipcios están representados en los monumentos prácticamente sin ropa. Los registros históricos de los egipcios en ese tipo de festividades los registraban prácticamente sin ropa. Entonces cuando Moisés dice, y al ver que el pueblo estaba desenfrenado, el original
nos lleva a eso. Estaban prácticamente desnudos, sin ropa, entregados a la lascivia completamente. Fíjate, ya habían visto a Moisés, ¿verdad? ¿Cuál era la excusa para fabricarse un ídolo? No sabemos qué pasó con Moisés. Bueno, ya está Moisés ahí y ellos siguen en su comportamiento lascivo. Ya está siendo destruido el ídolo, porque vimos que cuando se describe que Moisés lo machacó hasta hacerlo polvo, no pudo haber sido algo inmediato, ¿verdad? Sino que se inició ese proceso. Entonces ya no tienen al ídolo, el ídolo está siendo destruido, está en el proceso de ser machacado y pulverizado. Aarón ya fue reprendido y avergonzado. ¿Y qué sigue haciendo el pueblo? Entregados al desenfreno. ¿Realmente buscaban el ídolo porque no sabían qué había pasado con Moisés? ¿O porque eso es lo que está en su propia naturaleza? Ese comportamiento lo hacen porque no sabían qué había pasado con Moisés, o es porque algo que desean hacer. Se complacen en lo que hacen. Fíjate bien, la naturaleza humana justifica su lascivia, el desenfreno que quieren hacer, diciendo, es que ya no sabemos qué pasó con Moisés. Si eso fuese verdad, dirían, bueno, ya no está Moisés, pero está Aarón a cargo. Aarón, dinos qué hacer para obedecer al Señor, ¿verdad? Eso sería lo más congruente después del pacto que hicieron. En ninguna manera es congruente decir, ya no sabemos dónde está Moisés, ni qué le pasó, así que vamos a hacernos un ídolo. Oye, ¿no se supone que estabas agradecido con Dios y que hiciste un pacto para servirlo, un pacto condicionado, donde ahí mismo se estipula que puedes morir por eso que estás haciendo? Está muy claro, y aún así lo siguen haciendo. Entonces fíjate, si fueses Moisés y estás viendo que a las personas no les importa lo que está pasando, no les importa que ya estás ahí, no les importa que su ídolo está siendo destruido, ellos siguen entregados a lo que estaban haciendo. Y la verdad es grave lo que está sucediendo, ¿verdad? Dice, al ver Moisés que el pueblo estaba desenfrenado y que no les había permitido desmandarse y convertirse en el hazmerreír de sus enemigos, es ¿por qué en el hazmerreír de sus enemigos? ¿Cuánto tiempo tardarían sus enemigos en enterarse? ¿Quién sería? ¿Los egipcios? ¿Quiénes más serían enemigos en ese momento de la historia? ¿Los amalecitas? ¿Se acuerdan que los habían atacado? Pues ¿cómo pueden ser el hazmerreír de sus enemigos? ¿Está hablando que cuando en el futuro se enteren? ¿O algo que estaba sucediendo ya? Bueno, dice el comentario élico, los amalecitas pudieron haber tenido muchas fortalezas entre las colinas desde las cuales pudieron ver lo que estaba sucediendo en el campamento. Entonces, al decir que se estaban siendo el hazmerreír de sus enemigos, al parecer Moisés está consciente de que están siendo vigilados y observados, al menos por los amalecitas, o por gente que vive en las cercanías, que sabemos iban a enfrentarse a ellos en el futuro, ¿verdad? Al desposeer a todos los que vivían en esas tierras. Entonces, estaban siendo observados, estaban vulnerables. ¿Qué tal si hubieran decidido atacar mientras ellos están en eso? Prácticamente no tienen ropa, si les cae un ataque sorpresa, ¿qué hacen? Les hubiera ido muy mal. Versículo 26, se puso a la entrada del campamento y dijo, todo el que esté de parte del Señor, que se pase de mi lado. Y se le unieron todos los levitas. Fíjate, ¿qué está haciendo Moisés? ¿Qué es lo que pretende hacer? Está a punto de emitir un juicio. Lo primero que hace es determinar, puesto que el pueblo está desenfrenado, ¿verdad? Siguen con su ritual, siguen con su orgía, y dice, los que estén del lado de Dios, pásense de mi lado. ¿Qué quiere decir eso? No todos estaban participando del ritual, ¿verdad? Así que divide al pueblo en dos. Los que están con Dios, los que están con el becerro, ¿verdad? Fíjate, Moisés divide el pueblo.
Para los cristianos de hoy sería un pecado gravísimo la división, ¿verdad? ¿Cómo te atreves a traer división? La verdad divide. Bíblicamente, o estás con Dios o estás contra Él. Jesús dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. No hay puntos neutros. Todos, se supone, son el pueblo de Dios. Todos pactaron en obedecer a Dios. Ante la evidencia, Moisés busca una división. Todos aquellos que no están de acuerdo con lo que está sucediendo, es decir, todos aquellos que no están participando, o puede ser, ya no desean participar de lo que está sucediendo, vénganse conmigo. De este lado estamos los de Dios. Y si de este lado están los de Dios, del otro lado, los del becerro, ¿verdad? No hay puntos medios. Así que Moisés divide al pueblo. Esta convocatoria se parece mucho a lo que hizo Elías en 1 de Reyes, capítulo 18, versículo 21, cuando se reúnen todos los profetas de Baal. Acab los convoca. 1 de Reyes 18, 21. Elías se presentó ante el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo, pero si Baal, síganlo a él. El pueblo no dijo una sola palabra. En el caso de Elías, nadie se puso del lado de Elías, ¿verdad? Nadie decidió seguir al Señor, todos se quedaron con Baal. En el caso de Moisés, dice, los levitas se pasaron del lado del Señor. Aarón es levita. ¿Aarón se habrá pasado al lado del Señor? Probablemente. Ahorita digo por qué probablemente, ¿verdad? En una instancia sería difícil pensar que Aarón diga, no, pues yo me voy con el becerro, ¿verdad? Después de que trata de excusarse. Fíjate bien, Aarón, aunque no quiere reconocer su pecado, no es, no es descarado de decir, yo quiero seguir al becerro y que no. Trata de ocultar su pecado porque sabe que está mal. Pero los otros que vio Moisés siguen en la orgía, a pesar de todo lo que está sucediendo. Así que los que están adorando al becerro, lo están haciendo con plena conciencia, deliberadamente, sin importarles que ahí está Moisés. Cuando Moisés dice, los que están del lado de Dios, pásense conmigo, se pasan los levitas, ¿verdad? Ahora, lo que dice es, se le unieron todos los levitas. En el caso de esta frase, todos los levitas, normalmente genera polémica en distintos pasajes de la Escritura. Cuando vemos la palabra todos, surge la polémica. ¿Es todos, todos? ¿O todos no son todos? Porque cuando dice la Escritura que habrá entre los redimidos gente de toda tribu, toda lengua y toda nación, toda lengua significa que necesariamente va a haber al menos una persona salvada de toda lengua que ha existido en la humanidad. ¿No habría algún pueblo con lengua propia del cual no se salve alguien para que se cumpla toda lengua? ¿Tendría que haber al menos un salvo de todas las tribus que existieran en la humanidad? ¿De todas las naciones que existieran en la humanidad? ¿O ahí toda no es toda? Es decir, no toda en su extensión, sino toda sin distinción. Cuando dice que todos los levitas, el comentario de Licos dice, esto no debe entenderse literalmente, pues probablemente había levitas entre los que persistieron en la idolatría. En el lenguaje de los escritores bíblicos, todos significa normalmente la mayor parte. Entonces, cuando dice todos los levitas, porque vamos a ver en distintos lugares de la Biblia cómo ese todos no siempre es todos y cada uno, es probable que algunos levitas estuvieran como quiera practicando el desenfreno del pueblo. Pero bueno, una vez que hace la división, Moisés le da una instrucción a los que se pasaron del lado del Señor. Éxodo 32, 27. Entonces les dijo Moisés, el Señor, Dios de Israel, ordena lo siguiente:
Cíñase cada uno la espada y recorra todo el campamento de un extremo a otro, y mate al que se le ponga enfrente, sea hermano, amigo o vecino. Mate al que se le ponga enfrente, sea hermano, amigo o vecino. Esa caray, ¿no te parece esto muy extremo? He escuchado a muchos ateos y escépticos quejarse de estos pasajes. Dice, oye, ¿por qué no es libre cada quien de hacer lo que quiera? ¿O acaso tenemos que ir a matar a todos los que no crean lo mismo que nosotros? Digo, podrían decir algunos, oye, si para ti el becerro es Dios, pues esa es tu verdad. Si para mí el Señor es Dios, esa es mi verdad. Yo no tengo por qué imponer mi verdad sobre la tuya, ¿verdad? Ni tú vas a imponer tu verdad sobre la mía, cada quien su verdad. Digo, eso es lo que escucharías en nuestros tiempos, ¿verdad? En este tipo de circunstancias. Oye, Moisés, no quieras imponer tu verdad sobre la de los demás. O como dirían los cristianos más amorosos, mira, no vamos a meternos en problema de doctrina. Lo importante aquí es que nos amemos, ¿verdad? Así que extendamos nuestros brazos a todos nuestros compañeros que adoran al becerro de Baal y seamos un solo pueblo, donde reine el amor. En cuestiones doctrinales de que si el becerro es Dios o Jehová es Dios, en esas cuestiones no nos vamos a meter porque primero es el amor. Esa sería otra objeción común en nuestros tiempos. Pero Moisés dice, vayan y maten a todo el que se les ponga enfrente, aunque sea su familiar. ¿Por qué? Bueno, Éxodo 32:8. Dios le dijo a Moisés, demasiado pronto se han apartado del camino que les ordené seguir, pues no solo han fundido oro y se han hecho un ídolo en forma de becerro, sino que se han inclinado ante él, le han ofrecido sacrificios y han declarado, Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Dios especifica, al menos esta parte, le han ofrecido sacrificios. Ahora vamos a Éxodo 22:20. Todo el que ofrezca sacrificios a otros dioses, en vez de ofrecérselos al Señor, será condenado a muerte. Entonces, todos los que están del lado de becerro, que juraron cumplir el pacto, ¿qué es lo que merecen? La pena de muerte, porque ellos la aceptaron. ¿Qué es lo que le está pidiendo Moisés a los que se pasaron del lado de Dios? Que apliquen la ley que juraron obedecer sobre aquellos que según la ley merecen la pena de muerte. Había distintas razones, ¿verdad? Secuestrar a alguien, pena de muerte. Violación, pena de muerte. Asesinar, pena de muerte. Y así hay como unas 12, ya no me acuerdo de todas, pecados específicos que merecían la muerte. Así que, fíjate, cuando Moisés dice, de este lado los que son de Dios, todos los que no se pasaron están diciendo, yo soy team becerro, ¿verdad? ¿Sabían que les tocaba la pena de muerte? Sí. Y no les importó. Así que les dice, los que están del lado de Dios, vayan y cumplan la ley, aunque sea su familiar. Imagínate, tú eres un levita, por eso decíamos, ¿habrá levitas del otro lado? Pues si me dice, aunque sea mi hermano, es porque muy probablemente o casi seguramente habría levitas del otro lado, puesto que los que reciben la instrucción son puros levitas, ¿verdad? De ahí podríamos ver que todos los levitas no son todos y cada uno de los levitas, sino la mayor parte de los levitas. Ahora, imagínate, tú te pasaste del lado del Señor, ves con claridad que adorar al becerro está mal y que el comportamiento desenfrenado está mal. Pero ahí anda tu hermano, tu tío, tu hijo. Y llega el momento de cumplir la ley y te ordenan que tomes la espada y vayas y mates a los que están del otro lado. ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿Dirías amén? ¿O dirías, ah, caray, ¿cómo voy a hacer eso? ¿O cómo Dios me pide eso? ¿Te has puesto a pensar? Esta es otra cosa que yo he visto que también
atacan mucho en la Escritura. Oye, ¿no se supone que Dios es un Dios de amor? ¿Cómo les pide eso a los levitas? ¿Cómo puede ser amoroso decirle a una persona que vaya y mate a un familiar si es que se lo encuentra? ¿Cómo puede un Dios de amor pedirte semejante cosa? ¿Qué responderías? Se quejan porque los van a matar y luego se quejan porque aparte, si hay un familiar tuyo, tendrías que matarlo. Imagínate, me acuerdo que me decían, imagínate el trauma, el shock de un levita que tiene familia del otro lado y que va con la espada así tembloroso y se encuentra a su hermano. ¿Lo matas o no? Está difícil, ¿verdad? Y bueno, lo bueno que para nosotros no aplica, ¿verdad? Ya no estamos bajo la ley de Moisés, no nos va a mandar a matar a nadie, es cierto. Pero piensa esto, cuando Jesús venga por nosotros y nos lleve a todos los que son de Él, ¿todos tus familiares se van a ir con Él o va a haber familia que se queda? No conozco un caso que diga alguien, toda mi familia. Ok, ahora, ¿sabes que ellos van a ser echados al lago de fuego? Y que ahí van a estar por la eternidad. Mientras tú vas a estar disfrutando de la presencia de Dios, va a haber familiares tuyos que van a estar en el lago de fuego. La pregunta es, ¿vas a vivir en paz o vas a estar angustiado por ellos? Dicen algunos, ¿cómo podría yo estar disfrutando con Jesús si sé que mi abuela está ahí? O si sé que mi hijo está ahí. Dicen algunos, no, es que Dios te va a borrar la mente y ya no vas a saber. Bueno, si me borra la mente ya no puedo ser agradecido, ¿verdad? Y todas las personas que estemos ahí vamos a estar agradecidos. Cuando dice, digno es el Cordero, es porque nos consta que es digno, ¿verdad? Eso implica que voy a preservar el conocimiento de este mundo. Entonces, nos enfrentamos a una situación similar. ¿Cómo puedo estar en paz en aquellos días cuando yo esté disfrutando de la presencia de Dios y mis familiares estén en el lago de fuego? Ahora, agrégale algo que Jesús dijo en Mateo capítulo 10, versículo 37. Palabras de Jesús, el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y esto aplica para los levitas y para nosotros en aquellos días. ¿Qué significa esto? El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. O a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Amarás a Dios sobre todas las cosas, incluye sobre tus familiares. En el caso de los levitas, se les está pidiendo que hagan justicia, ¿verdad? Justicia. Y si pasan al otro lado del campamento y se encuentran con algún familiar, tienen que hacer justicia. Nosotros sabemos que en los últimos días, cuando estemos con Cristo por la eternidad, los que están en el lago de fuego están ahí porque Dios hizo justicia. Entonces, ponlo en estos términos. Imagínate que alguien dice, de los levitas que están ahí, voy a pasar al otro lado, me encontré un familiar que no le importó lo que está haciendo, que conscientemente decidió seguir al becerro, al ídolo, que se rebeló conscientemente contra Dios, que ya vio a Moisés, que ya vio que Aarón hizo mal, que no se pudo defender y aún así insiste, pero es mi hermano y no lo puedo matar. ¿Qué estás haciendo tú? Estás abrazando la injusticia. Estarías evitando que Dios haga lo que corresponde y eso es pecado, ¿verdad? Entonces tú vas a tener que tomar una decisión: o abraces el pecado por causa de tu familia
o abrazas la justicia por causa de Dios? ¿Qué decides? Eso lo enfrentan muchos cristianos, no a escala de vida o muerte, ¿verdad? Pero lo enfrentan muchos cristianos en la vida diaria y cotidiana. Dios los llama, los hace nacer de nuevo y son los únicos en su familia que conocen de Cristo. Y en el mejor de los casos, para su familia es indiferente. Es muy común que los familiares hagan todo lo posible por evitar que este miembro de su familia siga a Cristo, porque traiciona la tradición, o porque es una vergüenza, o porque cómo puede ser que nos traicione de esta manera, y le hacen la vida imposible tratando de persuadirlo de que ya no siga a Cristo. Y ese tipo de personas constantemente tienen que elegir: o quedo bien con mi familia, o abrazo lo que mi familia pide, o hago lo que Dios quiere. Y constantemente tienen que estar escogiendo la justicia, padeciendo por causa de Cristo, buscando que las cosas se hagan de forma correcta, a pesar de que perjudique a tu familia. Así que se vuelve un asunto muy serio decir en qué bando estás, ¿verdad? Si estás del lado de Dios, tienes que hacer lo que es justo y entender que aunque sean tus familiares, si ellos aman el pecado, no puedo abrazar el pecado que ellos aman. ¿Por qué? Porque yo estoy en la luz, porque yo amo a Cristo y ellos están insultándolo, están rebelándose, están despreciándolo. ¿Cómo puedo amar al que aborrece a Dios? ¿Se entiende? Así que le pide eso a los israelitas. Vayan, y según la NBI, dice: mate al que se le ponga enfrente, sea hermano, amigo o vecino. Pero en el original no dice lo mismo. Reina Valera 60 lo traduce literal: matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. O sea, no incluye las palabras al que se le ponga enfrente. Ese no está en el original. Mate cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Así que, una hormiga voladora. No voy a picar ahorita, ¿verdad? Así que, ¿qué entendemos? Si dice, mate a cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente, en el sentido estricto de la instrucción es, pasa y mata a todos los que están allá, ¿verdad? Según la NBI, nada más matas al que se te ponga enfrente. Pero la NBI agregó esas palabras. No sé exactamente por qué agregaron esas palabras, pero lo que encuentro es que versículos más adelante dice que murieron solo 3,000. Podemos hacer cuentas muy fácil. ¿Como cuántas personas eran las que salieron de Egipto? Dijimos que mínimo unas 8,000. ¿Cuántos tendrían que ser los levitas para que nada más quedaran 3,000? Tendrían que ser 5,000 los levitas. Y de las 11 tribus, nada más 3,000 personas. Y no, la matemática no da. ¿Cómo es que si se da la instrucción de que mates a todo el que está del otro bando, nada más murieron 3,000? Algo está implícito en la instrucción que quizás no hemos entendido. Hay dos posibilidades. Número uno, que la instrucción no era matar a todos y cada uno, sino solamente, como dice la NBI, a los que se oponen, a los que se te ponen enfrente. Y la otra es que la instrucción era que matara a todos, pero al llegar a 3,000, el pueblo cambió su parecer. Mira, dice el comentario Pulpit, debemos entender la instrucción de esta manera: pasen por todo el campamento, visiten cada parte de él, y donde vean que continúan los ritos licenciosos, usen sus espadas. No perdonen aunque el hombre sea un hermano, un compañero, un vecino. Mátenlos y pongan fin a su rebeldía. Este comentario interpreta de esta manera para, de forma razonable, explicar por qué solo murieron 3,000. Es decir, pasaron y se veían que alguno continuaba con ese comportamiento, entonces lo matabas. Eso implicaría que mientras ellos pasaban con la espada, hubo personas que dijeron, ¿sabes qué? Ya, ahí queda. Y dejaron de portarse así, al ver la espada.
al saber que iban a cumplir la ley. El apóstol Pablo en Romanos 13 nos dice que para eso es la espada, ¿verdad? Pero obviamente no lo podemos decir con certeza, porque existe la otra posibilidad. Pero ahorita la vemos cuando lleguemos a ese versículo. Entonces, aquellos que son fieles a Dios deben amarlo sobre todas las cosas. Y cuando llegan al punto de hacer justicia, aún sobre sus familiares, porque han decidido abrazar el pecado y despreciar la gracia de Dios, entonces deben estar dispuestos a que se haga lo correcto. Nosotros, cuando estemos en aquel tiempo, la Biblia especifica en Apocalipsis, no habrá más llanto, no habrá tristeza, no habrá más dolor. ¿Cómo puede ser eso posible si mis familiares están allá? Bueno, porque si yo amo la justicia y ellos justamente están ahí, no tengo por qué sentirme mal, ¿verdad? Porque se hizo justicia. Eso me parece algo difícil de comprender en nuestra cultura, que le hemos dado mucho más peso a las emociones que al actuar correctamente, ¿verdad? Cuando nos toca vivirlo a nosotros, ponemos nuestros sentimientos en alto y bajamos todo lo demás. Pero si viéramos un caso donde un juez tiene que juzgar a un hombre que hizo algo abominable, ¿verdad? Que violó a una pequeña y que luego la mató, y resulta que este hombre, este violador, es hijo del juez, y el juez dice, es mi hijo, no lo puedo condenar, y lo deja libre. ¿Qué opinas de ese juez? ¿Es un juez bueno o es un juez malvado? Es un juez malvado. Nadie va a decir que es un juez bueno. Si es malvado, ¿por qué? Porque no lo castiga. Pero es su hijo, pero es la ley. Fíjate la abominación que hizo su hijo. Debe ser castigado con todo el peso de la ley. Prácticamente no me encontraría nadie que se oponga a eso, pero cuando nos toca a nosotros, es que es mi hijo. No es exactamente el mismo razonamiento, es tu hijo, pero está por encima de todas esas cosas el hacer lo correcto a los ojos de Dios. Ahora, obviamente aquí no está hablando de que murieron niños, ¿verdad? No hay ningún niño entre los muertos. ¿Cómo lo sabemos? Porque ellos no hacían el pacto, ¿verdad? Ellos no estaban en el pacto todavía. Y más adelante vamos a ver que Dios dice que los niños, ellos son los que van a entrar a la tierra prometida. Incluso hay pasajes donde dice que todavía no entienden o no disciernen pecado, ¿verdad? Entonces estamos hablando de personas adultas, conscientes de su pecado, deliberadamente rebeldes a lo que Dios había instituido. Así que, aquí tengo la hormiga otra vez. Éxodo 32, versículo 28 y 29, los levitas obedecieron. Los levitas hicieron lo que les mandó Moisés, y aquel día mataron como a 3,000 israelitas. Entonces dijo Moisés, hoy han recibido ustedes plena autoridad de parte del Señor. Él los ha bendecido este día, pues se pusieron en contra de sus propios hijos y hermanos. Aquel día mataron como a 3,000. Ahí está donde el asunto, ¿verdad? Seguramente eran más de 3,000. La primera teoría es que mataron solamente a aquellos que continuaron. Y quienes vieron la espada, dejaron de hacerlo, no murieron. La otra teoría es que solo murieron 3,000 porque cuando los levitas llevaban 3,000 muertos, la gente dejó de hacer lo que hacía, al ver la matanza. O sea, no dejaron de pecar porque era correcto dejar de pecar o por servir al Señor, sino por preservar su vida. Ya hemos hablado de eso, ¿verdad? Hace algunos meses. Cuando tú haces lo bueno, pero por beneficio propio, no es una buena obra, sigue siendo una mala obra. Lo bueno que hacemos debe ser hecho por agradar a Dios, por glorificar a Dios, porque eso es lo correcto. Pero si tú dices, bueno, estaba pecando, pero dejé de pecar, hice algo bueno, ¿por qué dejaste de pecar? ¿Porque me iban a matar? Entonces, esa no es una buena obra. Qué bueno que dejaste de pecar, pero no es una buena obra porque lo hiciste por amor propio, por buscando tu propio beneficio, no por obedecer a Dios, ni por glorificarlo a Él. Y eso podría explicar por qué van a seguir teniendo muchos problemas los israelitas, ¿verdad? Todos aquellos que estaban del lado del becerro, que eran la gran mayoría, quizás al llegar a 3,000 y ver la matanza, dijeron, ¿sabes qué? Ahí queda. Por la paz, vamos a dejar de hacer esto. Pero no son gente
que quiere obedecer a Dios, que quiere seguir a Dios, se quedaron del lado del becerro. ¿Cuál de las dos teorías te parece más adecuada o que explica mejor las cosas? Pues queda a tu criterio. Quizás hay más teorías, pero no las conozco. Luego versículo 29, entonces dijo Moisés, hoy han recibido ustedes plena autoridad de parte del Señor. Él los ha bendecido este día, pues se pusieron en contra de sus propios hijos y hermanos. Ahora aquí Moisés lo registra como si fuese una reacción de parte de Dios, ¿verdad? Es decir, por cuanto hiciste eso, bueno, ahora te voy a bendecir. Pero sabemos que en términos humanos, Dios no reacciona a lo que las personas hacen, ¿verdad? Más bien las personas hacen lo que Dios ya había determinado que hicieran, ya sea que interfiera en sus vidas para que hagan lo bueno o permita que hagan lo malo que querían hacer, pero todo lo que sucede es porque Dios lo ha permitido. Entonces, ¿cómo interpretamos esto de los levitas? ¿Ellos hicieron eso y se ganaron una recompensa? Dios dijo, qué bien, ahí les va este premio. ¿O ellos hicieron eso porque Dios ya los había movido a ellos para que se comportaran de esa manera y entonces queda en evidencia lo que van a recibir, puesto que quedaron evidenciados que son de Él? Esa es la manera de explicar la manera en que Dios ha ordenado todas las cosas. No podemos pensar en que Dios está sentado viendo lo que pasa y reacciona a las decisiones humanas. Es imposible que los levitas hayan hecho lo que hicieron por sí mismos en su naturaleza pecaminosa. Dios tuvo que haber intervenido en ellos para que hicieran esas cosas. Así que Moisés les adelanta, cuando dice los ha bendecido en este día, les adelanta que ellos van a estar al servicio del tabernáculo, ¿verdad? Como un apoyo a los sacerdotes. Descendientes de Aarón son sacerdotes, descendientes de Leví, ministros del santuario, del tabernáculo, después del templo. Pero Dios deja en evidencia, ¿por qué? ¿Qué ha hecho en los levitas? No en cada uno de los levitas, en esos levitas. ¿Qué ha hecho en ellos? Y cómo los va a poner a servir por lo que ya manifestó en ellos. Pero más adelante nos tocará estudiar eso con más profundidad. Y hasta aquí nos quedamos. Entonces son pasajes duros, fríos, ¿verdad? Que los cristianos no debemos pasar por alto. Debemos tener en claro, la justicia no depende de las emociones. Y la ira de Dios siempre está sobre aquel que hace lo malo. Cuando vemos que Jesús reprende a sus discípulos, me parece que es una idea clara de cómo debemos entender lo que sucede entre Dios y nosotros cada vez que pecamos. Muchas veces ves este comportamiento en los niños, incluso en los estudiantes. Todos se quejan del maestro estricto, ¿verdad? Y decimos acá en México que hay maestros barcos. Los maestros barcos son aquellos que nomás te subes al barco y pasas, ¿verdad? O sea, te llevas bien con el maestro, algunos le dan un regalo al maestro y con eso te pasa, ¿verdad? Te encargó algo, una tarea, y le dices, no maestro, no pude, no pasa nada. Yo me acuerdo mucho en la facultad de un maestro que al final, en las calificaciones finales, después de mucho esfuerzo, fuimos a ver qué habíamos sacado. Y me dijo, ¿cómo te llamas tú? No, pues Hernán Valdés. A ver. Sí, aquí estás. ¿Te gusta un 90? ¿Cómo que me gusta? ¿Te gusta? A mí me gusta un 100. A ver, ¿viniste todas las clases? Sí. ¿Entregaste todo? Sí. Tienes 100. Mira, de haber sabido. Dijo, oye, ¿y conoces a fulano? Sí. ¿Sabes si él vino? Me pasó por la mente rápidamente, ¿verdad? ¿Qué puedo obtener a cambio de esto que voy a hacer si ayudo a esta pobre alma en desgracia que casi no iba a clase? Pero bueno, pues soy cristiano, ¿verdad? No se puede. No sé. ¿Venía o no venía? No tengo idea. ¿Qué te gusta más? ¿Un 70? Un 80. Lo que usted quiera, maestro. Un 80. Le puse un 80. Ese es un maestro barco. A mí me dio mucho coraje porque yo me esforcé mucho. Pero cuando fui a decirle al otro que le puse un 80, estaba feliz de la vida porque ni siquiera pensaba pasar.
¿A quién van a amar más? ¿A un maestro como ese? ¿O un maestro que estuvo bien estricto todo el ciclo escolar? Y si no ibas, no ibas. Y si no entregaste, ni modo, no tiene los puntos. Nadie le gusta a esos maestros, ¿verdad? Es lo mismo con los niños. Dicen que hay una enorme transformación, que algún día lo veré en carne propia, pero yo me acuerdo de mi mamá, era muy estricta con nosotros. O haces lo que decía o te iba mal. Claro que yo tampoco era muy obediente, ¿verdad? Y me tocó verla enojada muchísimas veces. No negociaba nada. No es, ¿cómo ves si yo? No, soy tu madre y así. Punto. Pero ahora de abuela, nada que ver con la mujer que yo conocí. Si yo le decía, mamá, no quiero esto, pues no comas. Bueno. ¿Y a mis hijos? No quiere. ¿Qué quiere que te haga? Otra cosa. ¿Quiere huevito? No. ¿Frijolitos? No. ¿Qué le hago? Mira, a mí nunca me trató así. Por eso quieren mucho a los abuelos, ¿verdad? Y tenemos la mala costumbre de ver a Dios como un maestro barco o como un abuelo que chifla a sus nietos. Pero la Biblia dice que Dios es un Dios celoso, justo. No debemos formarnos un concepto erróneo de quién es Dios. Mucha gente es atraída por ese Dios que es como un abuelo, que está dispuesto a darte todo lo que tú quieras con tal de que estés ahí. Pero cuando hablas de Dios justo, estricto, que demanda santidad, la gente te acusa de fanático, de distorsionar a Dios, de dejar afuera el amor de Dios. Dios es amor y Dios es justicia, las dos cosas. Y creo que aquí debemos tener muy en claro la manera en que Dios lidia con el pecado. Que mientras Aarón está tratando de escaparse a los ojos de Moisés, Dios está enojado con Aarón y quiere destruirlo. ¿Por qué? Porque eso es lo justo. Aarón merece ser destruido. Cuando los discípulos no pudieron echar fuera al demonio, Jesús les dijo, generación incrédula, perversa, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? Ese es Dios. Y debemos tener mucho cuidado cómo nos comportamos y cómo procedemos. Desechar de nuestras mentes la idea de un viejito amoroso en el cielo y tener el concepto bíblico de la justicia y la soberanía de Dios. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor, si no fuera por tu misericordia y por tu gracia, hace mucho hubiésemos sido consumidos. Si no fuese porque te plació salvarnos, desde la primera vez que pecamos debimos ser destruidos. Tu palabra dice que eres lento para la ira y grande en misericordia, pero la ira llegará. Nosotros, Señor, que hemos sido regenerados, lavados con la sangre del Cordero, dice tu palabra, ya no estamos puestos para ira. Sin embargo, Señor, sabemos que aborreces el pecado que muchas veces cometemos. Sabemos que te complaces en nosotros porque estamos en Cristo, pero nuestras obras malvadas las aborreces. Enséñanos, Padre, a entender y conocer cada vez más tu gloria. Queremos tener un concepto bíblico sobre quién eres tú, cómo eres tú. Líbranos de nuestras propias emociones y nuestras justificaciones, porque siempre encontramos una justificación para nuestro pecado, tal como lo hizo Aarón, tal como lo hizo Adán. No nos entregues, Señor, a nuestros propios deseos. Tú has prometido estar siempre con nosotros. Por eso te rogamos que nos permitas conocerte cada vez más.
Perdónanos, Señor, por todas aquellas veces que hemos excusado nuestro pecado como Aarón lo hizo, sabiendo que está en nuestra responsabilidad y aún así pretendemos engañarte como si eso fuese posible. Perdónanos todas las veces que hemos negado, Señor, reconocer nuestro pecado delante de aquellos a quienes hemos ofendido. Perdónanos por tratar de convencer a nuestros hermanos, a los seres humanos que están limitados y no pueden ver nuestro corazón, por tratar de convencerlos que a pesar de que pecamos somos inocentes. Perdónanos por todas las veces que nos vemos como víctimas en lugar de responsables, por todas aquellas veces que cedemos ante la presión, aunque nadie nos obliga a pecar. Permítenos mantenernos firmes, haciendo lo que es correcto, porque es correcto hacerlo. No pensar en nuestro beneficio, no tratar de evitar ser perjudicados, sino que nos enfoquemos en hacer lo que es correcto, cueste lo que cueste. Si tú no nos sostienes, Señor, no podremos hacerlo. Si tu Espíritu Santo no nos cambia, no podremos hacerlo. Pon en nosotros, como dice tu palabra, el querer como el hacer, para que nosotros, Señor, cuidemos con temor y temblor nuestra salvación. Ten misericordia de nuestros pecados, Señor, y perdona nuestras maldades. Como decía el salmista, oculta tu vista de mi pecado. Mis pecados rojos como la grana, Señor, que sean emblanquecidos como la nieve. Tu palabra dice, Señor, que podemos acudir a ti confiadamente ante el trono de gracia para recibir la misericordia que necesitamos. Así que, Señor, en lugar de ocultar nuestro pecado, lo confesamos. Hemos pecado, Señor. Hemos hecho lo malo. Nos hemos rebelado una y otra vez. Hemos despreciado tu gracia, Señor, muchas veces, por amor propio, buscando un beneficio propio. Por eso te pedimos perdón. Porque hemos hecho lo malo ante tus ojos. Danos el arrepentimiento que necesitamos, Señor. Cambia nuestra manera de pensar. Como decías a la iglesia de la Odisea, lava nuestros ojos con corilio para que podamos ver. Queremos vernos como tú nos ves. Queremos ver nuestras acciones, Señor, a la luz de tu palabra. No queremos vivir justificándonos. Queremos venir a la luz y que tu luz manifieste todo aquello que deba ser cambiado para gloria de tu nombre, Señor. Enséñanos, Padre, a amar tu justicia por sobre todas las cosas. Enséñanos a amarte a ti por sobre todas las cosas. Enséñanos a comprender cada vez más lo que es justo, lo que es correcto, para gloria de tu nombre. Te lo rogamos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasamos a la sección de preguntas. Tenemos 15 minutos para responder preguntas. Si nos acompañas por primera vez o vas a preguntar por primera vez, puedes agregarte al grupo de WhatsApp que tenemos. Ahí está el código QR. Si estás en línea, escribe tus preguntas en los comentarios de Facebook o comentarios de YouTube, chat de YouTube. Y nuestro equipo, nuestros hermanos de multimedia lo canalizarán en este mismo grupo. El grupo solamente está activo durante la sesión de preguntas y respuestas. Si alguien hace su pregunta en las redes sociales y ya no estamos en vivo, no va a haber respuesta a esa pregunta. Sin embargo, el próximo martes toca la sesión de preguntas y respuestas. A las 7 p.m. hora México, de 7 a 8 y media, dedicaremos 1 hora y media a responder la mayor cantidad de preguntas que podamos en ese tiempo. Publicaremos un link el próximo martes, unos minutos antes de empezar, en nuestra página de Facebook o en el grupo de Facebook que tenemos de Foráneos Árbol Plantado, y lo único que tienes que hacer es dar clic a ese link, te va a abrir, obviamente lo vas a estar viendo en Facebook, al darle clic te va a mostrar la transmisión en vivo, pero tienes que, depende del sistema operativo que tengas, ver la opción de los 3 puntitos y decir abrir en YouTube.
Cuando lo abres en YouTube, ahora sí te va a habilitar el chat para que hagas tus preguntas. Y empiezo a leer las que nos están llegando el día de hoy. Hazel Ramírez dice: buenas noches, pastor. Escuché la prédica del becerro de oro parte 1 y parte 2, y usted mencionó que Moisés escribió los mandamientos en las tablas porque él las llegó a quebrar, las primeras escritas por Dios, pero en Deuteronomio 10 dice que por segunda vez Dios escribe otra vez las tablas y le dice a Moisés que las ponga en el arca. Entonces el comentario que dice acerca de que el pueblo adoraría las tablas porque fueron escritas por Dios, pero en las escrituras dice que las volvió a escribir. ¿Qué dice acerca de esto, pastor? ¿Lo entendí mal yo? ¿No? De hecho, ya me lo había señalado Humberto. Aún no acabo de revisarlo, porque hay dos posibilidades. Cuando dice que Dios las escribió, varios comentarios dicen que se puede interpretar que no necesariamente Dios las escribió, sino que encomendó a Moisés que las escribiera, ¿verdad? Moisés hizo las tablas, ¿verdad? Y Dios escribió en ellas. Y están esas dos teorías. Escribió en ellas, puede ser que encomendó a Moisés que las escribiera o que literalmente las escribió. Pero cuando lleguemos a ese punto hago la aclaración. Ya le había dicho a Humberto que me lo llevaba de tarea para hacer la corrección que corresponda, pero todavía no acabo de revisarlo. Gracias por comentarlo. Es más, el próximo miércoles doy una respuesta ya para no tener que esperarnos tanto. Sí, efectivamente podemos concluir que Dios les escribió directamente, pues descartamos la teoría de por qué quebró las tablas Moisés, ¿verdad? Y si se las encomendó a Moisés para que les escribiera, la teoría permanece. Próximo miércoles traigo ya la conclusión. Siguiente. Buenas noches, pastor. Al morir el cuerpo queda el alma, ¿nos conoceremos? ¿Sí? El estado intermedio. Te recomiendo que vayas a la serie de fundamentos. Ya no me acuerdo qué número, pero un tema específico es el estado intermedio, donde vemos la información bíblica que indica que al morir el cuerpo el alma permanece y seguimos conscientes y seguimos recordando todo lo que somos y lo que hemos hecho. De manera que la respuesta es sí. ¿Nos conoceremos? Sí. Hazel Ramírez, en el versículo 26, donde dice que se juntarían los hijos de Leví, y en el versículo 27, donde le pongan cada uno su espada y que los mataran, ¿esto pasó en el mismo momento o hubo un tiempo de lapso acerca de esa orden? Porque se ve que los que estaban en el campamento no se dice de ninguna reacción de parte de ellos en querer huir o contraatacar a los que Moisés mandó a que los mataran. No, recordemos que no todo el detalle está registrado y obviamente hubo un lapso de tiempo, ¿verdad? Cuando dice los que están del lado de Dios, pásense conmigo, tuvo que haber dado un tiempo para que la gente decidiera, ¿verdad? Y una vez que están del lado de Moisés, los levitas les dan la instrucción. ¿Cuánto tiempo pasó? No lo sé, pero son actos seguidos, ¿verdad? Necesariamente tuvo que haber un lapso de tiempo para que la gente se ubique en el bando. Pero una vez que ya estaban reunidos, no sé si pasó horas o quizás unos días, ya hasta que están claros quiénes son del bando del Señor, les dan la instrucción. Y al decirles que pasen al campamento, pues deja ver que están del otro lado. Siguiente, dice Carmina: gracias, pastor, Dios le bendiga, estuvo excelente la explicación. Gracias. Siguiente, Betsy: hermano, buenas noches. En cuanto a la aplicación del sermón a nuestra vida cotidiana, ¿qué riesgo corremos para que lo apliquemos de una manera legalista sin ver la gracia de Dios? Bueno, en nuestra vida cotidiana, esto es algo que yo estoy dando enfoque en nosotros mismos, ¿verdad? Mi pecado, el ver cómo Dios reacciona al pecado, me debe hacer entender cómo, en términos humanos, Dios reacciona a mi pecado. Cuando se trata del pecado de otro, tenemos específicamente el proceso que debe de seguirse en Mateo 18, 15 al 17. Si tu hermano peca, ve y repréndele estando tú y él solos, ¿verdad? Si te oyes, ganado a tu hermano, si no, toma 2 o más testigos. Si no los oyere, dile a la asamblea, y si no oye la asamblea, tenlo por gentil y publicano. Para nada aplica como Moisés está pidiendo a los levitas, ¿verdad? Que vayan y maten al que no está cumpliendo la ley. Estamos en un pacto distinto. Cuando se trata del pecado ajeno, tenemos específicamente el proceso que debe de seguir. Cuando se trata del pecado propio, obviamente no nos vamos a aplicar la ley porque no estamos bajo la ley. La idea es entender, conocer a Dios por medio de lo que está sucediendo para que nosotros podamos entender lo que sucede cada vez que pecamos. De manera que en ningún sentido debería llevarte esto al legalismo, sobre todo en el sentido del pecado ajeno.
Ahí está el proceso claro que se debe de seguir. Ok, alguien ya, Roberto Molina nos mandó el link, es Series Fundamentos 160, Humanidad de Estado Intermedio. Fundamentos 160 es donde está la explicación de lo que sucede con el alma después de que el cuerpo muere. Y son todas las preguntas, ¿verdad? ¿No? Ya me llegó. María Celeste, en el contexto de lo que miramos hoy, ¿cómo deberíamos aplicar la misericordia nosotros hacia los demás? Misericordia. Mira, aplicar misericordia, la palabra misericordia es no darle lo que se merece. Estamos hablando quizás en forma resumida del perdón, ¿verdad? Y la Escritura nos enseña que si tu hermano peca y se arrepiente, perdónalo. Está asociado con el proceso de Mateo 18, 15 al 17. El proceso de Mateo 18, 15 al 17, el proceso de disciplina, no avanza a menos que no haya arrepentimiento, ¿verdad? Si confrontas a tu hermano y se arrepiente, lo perdonas. Si no se arrepiente, traes testigos. Se arrepiente, entonces, lo perdonas. No se arrepiente, lo dices a la asamblea. Se arrepiente, lo perdonas. No se arrepiente, lo expulsas o lo excomunicas. Cuando hablamos de misericordia, en el sentido de las ofensas, tenemos que seguir ese mismo proceso. Cuando mi hermano peca contra mí y yo voy y le hago saber la falta que cometió y se arrepiente, lo perdono. En ese sentido, estoy teniendo misericordia, no le doy lo que merece. Yo absorbo el costo al perdonarlo, así como Dios pagó por mí, ¿verdad? Jesús nos enseñó a orar, así como perdonas, o sea, dice, le pedimos a Dios, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a los que nos deben. Dios pagó el precio al perdonarnos. Cuando alguien nos ofende, muchas veces vamos simplemente a absorber el costo, ¿verdad? El dolor, el sufrimiento. Habrá ocasiones en las que el costo es económico y no significa que no le vas a pedir lo que corresponde. ¡Ay, te quebré tu celular! Perdón. Pues sí, te perdono, pero págame el celular, ¿verdad? Hay que hacer lo correcto. Si puedo enmendar el daño, lo enmiendo. Cuando hablas de mis emociones, me hiciste sentir mal, pues ¿cómo me pagas, verdad? Ahí ni modo, yo, entre comillas, absorbo el costo. Ni modo, acepto el dolor y voy a tratarte como si nunca me hubieras hecho eso. Y claro que hay cosas que ver, ¿verdad? No significa que te voy a dar otra vez toda mi confianza. Simplemente estoy dispuesto a dejar perdonada la deuda, ¿verdad? En ese sentido. Así que cuando hablamos de misericordia hay que saber a qué nos estamos refiriendo, ¿verdad? Si alguien dice, oye, no se trata de un pecado, ¿verdad? Sino de, se me olvidó, bueno, quizás aplica todo como pecado, se me olvidó avisarte eso y tú quedaste mal, bueno, está bien, no pasa nada, estás dándole misericordia en lugar de lo que se merece. Entonces hay que examinar bien cada caso para saber cómo proceder bíblicamente. Y ahora sí son todas, ¿verdad? Sí, pastor, se ve que están escribiendo dos personas, pero no sé si... Están escribiendo dos personas. Sí, aquí en el WhatsApp están escribiendo. Vamos a darle tiempo de que a ver si acaban de escribir. Ya llegó otra. Francisco Garza, buenas noches, pastor. Si las tablas las escribió Moisés, ¿tendrán el mismo efecto ya que las pusieron en el arca del pacto junto a la vara de Aarón? ¿El mismo efecto? Pues mira, las tablas son valiosas indistintamente de quién las escribió porque está resumida la ley, por así decirlo. El hecho de que el pueblo tenga esa ley haría que fuese un pueblo diferente a todas las naciones. De hecho, más adelante vamos a ver que el propósito de Dios con los israelitas es que al obedecer la ley, las naciones se asombraran de la sabiduría y la justicia de los israelitas. De manera que no son valiosas las tablas per se, ¿verdad? Porque sean tablas o porque Dios las hizo, sino por lo que contienen las tablas. De hecho, algunos decían, al ver lo que sucedió con las tablas, que las originales se perdieron y luego se hace una copia, dices, ahí muestra que la importancia en sí no es la tabla, ¿verdad? Sino el contenido de las tablas. Si la importancia fuera realmente la tabla, Dios hubiera reconstruido esas para volver a dárselas. No es las tablas en sí, sino lo que contienen las tablas, lo que las hace valiosas.
Siguiente, Betsy, en cuanto al versículo de Gálatas, hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sé que tú también seas tentado. ¿Podemos explicarlo de alguna manera en cuanto al tema de hoy? Bueno, es que mira, cuando dice aquí, restaurarlo en un espíritu de mansedumbre, cuando ves a alguien en una falta, el proceso para restaurarlo es el proceso de Mateo 18, 15 al 17. Los que son espirituales deben de pasar por ese proceso porque el objetivo de ese proceso es la restauración, ¿verdad? El objetivo no es expulsarlo. Sí, es el mecanismo por el cual alguien llega a la expulsión, pero nuestro objetivo no es expulsarlos, es confrontar el pecado para que haya arrepentimiento. Lo peor que puedes hacer es no confrontarlo, porque nunca va a tener la oportunidad de ser consciente de su pecado si es que lo hace inconscientemente o de experimentar la reprensión para que sea movido a arrepentimiento. Así que cuando nos dice que si alguien es sorprendido en una falta, restaurar un espíritu de mansedumbre, habla del proceso que se debe de seguir. Y en cuanto al tema que estamos viendo hoy, de lo que sucedió con la ley, no tiene una aplicación directa. No estamos hablando de una falta en el sentido de la ley, que tenemos que ir a hacer justicia. No se nos pide eso en la Escritura. Tenemos que ir a confrontarlo. Y si no le interesa, después del proceso de Mateo 18, 15 al 17, entonces queda excomunicado. Pero no le imponemos una pena como en la ley de Moisés. Siguiente, Noemí de Alba. Buenas noches, pastor. Tengo una duda que no sé si puede explicarme. Me es complicado cómo describir la duda. Dios ya sabe que vamos a hacer sea bueno o malo al final de lo que se haga. Al final lo que se haga es por su voluntad. Y si hacemos algo malo es para algo bueno que tal vez no sepamos. Sí. Mira, la Biblia dice que todo obra para bien para aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. O sea, que si tú naciste de nuevo, porque Dios te hizo nacer de nuevo, todo lo que te pase, aunque desde nuestra perspectiva sea bueno o malo, todo obra para bien. Ahora, en la vida de todo creyente sucederán dos cosas. Hará buenas obras y hará malas obras. Jesús dijo, es imposible es que no vengan tropiezos. Ahora, las buenas obras que hacemos no es de nuestra autoría, sino el Espíritu Santo en nosotros es el que hace las buenas obras. Las malas obras, esas son de nuestra autoría. Esas no las hace el Espíritu Santo en nosotros. Las hacemos nosotros, pero Dios las permitió con un propósito. Ahora, aun cuando Dios nos permite hacer lo malo y pecamos, vamos a ver que en ese proceso de pecado, aunque no es para nada agradable a los ojos de Dios, hay un propósito al permitirse. Pongamos el caso de Pedro. Cuando Jesús le dijo a Pedro, los han pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado que tu fe no falte. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El propósito de Jesús al dejar que Pedro fuese zarandeado, ¿verdad? O sea, iba a negar a Jesús, iba a verse como el cobarde que era en realidad, porque él pensaba que era muy valiente, y que después del proceso, ¿verdad?, en el que sería restaurado, iba a confirmar a sus hermanos, los iba a ayudar a enfrentar las cosas que estaban por venir. Podemos ver que aunque pecó, Dios permitió que pecara, porque algo bueno vendría en la vida de Pedro después de experimentar ese pecado. Así que podemos tener la confianza de que aun cuando cometemos errores, pero hay que dejar claro, los errores son nuestros, ¿verdad? No es que Dios nos hizo pecar, Dios permitió que pecáramos, porque Él es el único que puede traer el bien de algo malo. José el soñador, hijo de Jacob, sabemos que era un presumido, ¿verdad?, niño de papi. Dios dejó que se portara así, ¿verdad?, que se hiciese odioso a sus hermanos y dejó que sus hermanos lo vendieran como esclavo. Esas son cosas malas, pero luego José dice, pero Dios convirtió ese mal en bien, ¿verdad?, y para salvar a todos los israelitas. Así que sí, Dios es soberano y cualquier cosa que pasa está bajo su control, y si llegó a pasar es porque es lo mejor que nos pudo haber pasado, porque Él garantiza que va a ser para nuestro bien. Llegó otra pregunta, dice Nan, así tiene el nombre. ¿Las tablas de Moisés estaban escritas por el dedo de Dios? Las primeras sí, y vamos a resolver el próximo miércoles qué onda con las segundas. Y ya, ¿verdad? Ahora sí. Muy bien.
Se acabaron las preguntas y hay avisos. Pasamos a los avisos. Personas que nos visiten por primera vez: Karina Mata, Edgar Maldonado, Alexa Sandoval, Vanessa Quesada, Celeste Urrutia y Estela Mata. ¿Se pueden poner de pie, por favor? Queremos saber quiénes son. Un aplauso. Pueden tomar su lugar. Estamos para servirles en lo que podamos. Nos da gusto que nos visiten. Espero no haberlos asustado con el tema de hoy. Siguiente, recordatorio de lo que está en ventas. Rebanada de pastel. ¿Qué más? Café. Y dice que hay tortas de jamón, como las de Chavo. Tortas de jamón también hay para el que quiera. Puedes aprovechar, comprar y te ahorraste ya la cena, ¿verdad?, en tu casa. Muy bien, eso es todo. Les recuerdo que ahí está la caja de las ofrendas. Aquí no pedimos diezmos ni nada por el estilo. Los diezmos son para los que viven bajo la ley de Moisés. Ni siquiera los judíos actualmente diezman porque no hay templo, menos los